aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, un relato de la aparición del Señor que sirve para que tengamos la certeza absoluta de que Cristo ha resucitado, de que hay vida eterna. Nadie inventa una mentira para terminar desollado vivo como San Bartolomé, crucificado boca abajo como San Pedro o decapitado como le pasó a Santiago apóstol, Santiago Zebedeo. Nadie inventa una mentira para que te perjudiquen. Inventas una mentira para huir de algo malo que has hecho o para hacer un negocio, pero no para que te torturen. Porque cuando llega el momento de la tortura dices: es un momento que todo fue mentira. Cristo ha resucitado. Y los discípulos, los apóstoles en primer lugar y el resto de los discípulos fueron testigos de la resurrección. Ellos vieron, escucharon, tocaron a Cristo resucitado. Pero en todas las apariciones de la resurrección, empezando por aquella a María Magdalena y, por ejemplo, esta que acabo de leer hoy, se da una circunstancia. No le reconocen físicamente. Dice que el Evangelio de hoy dice que le veían y no se atrevían a preguntarle quién era, pero sabían que era Jesús. María Magdalena está con el Señor, le ha enterrado ella, esto es el domingo por la mañana, le ha enterrado ella el viernes antes del atardecer. Desde el punto de vista cronológico de los judíos habían pasado 3 días, le ha enterrado ella y ahora ya no le reconoce. Es verdad que estaba desfigurado por la tortura, de acuerdo, pero ella enterró a ese hombre desfigurado por la tortura y ahora ya no le reconoce. Habían pasado unas horas. El cuerpo resucitado es cuerpo. Va a haber resurrección de la carne. Lo que no sabemos es cómo va a ser la carne gloriosa, la carne resucitada. Va a haber resurrección de la carne. Es uno de los principios de nuestra fe. Lo confesamos en el credo, pero no sabemos cómo será. ¿Tendremos el cuerpo resucitado de los 18 años, de los 25? ¿Y las personas que han nacido con una enfermedad degenerativa? ¿Y los niños que no han podido nacer porque han sido asesinados en el vientre de sus madres? No sabemos cómo será el cuerpo resucitado. Seremos nosotros mismos, cuerpo y alma, porque nosotros no solo somos alma, somos una unidad. Esa unidad tiene un aspecto, una dimensión corporal
y una dimensión espiritual, cuerpo y alma. La resurrección, cuando llegue el final de los tiempos y Cristo venga, regrese glorioso para juzgar a vivos y muertos, la resurrección afectará también al cuerpo, pero no sabemos cómo será el cuerpo resucitado. Tampoco nos importa. Sabemos que habrá cuerpo glorioso, cuerpo resucitado, que en ese momento en el momento de la resurrección de los muertos, se volverá a unir al alma a la cual ha estado unida siempre. Eso para mí es lo fundamental. Cuando yo muera, ¿cómo veré a mi mamá? ¿O a mi hermana o a mi padre? ¿Cómo veré a mis amigos que han muerto ya? Y cuando mueran los que vengan detrás de mí, mueran más tarde, ¿cómo me verán? Me da lo mismo. A María Magdalena no le importó si Jesús tenía este rasgo físico o el otro. Le importó que era Jesús. Y este Jesús resucitado significaba que Cristo había vencido a la muerte, había vencido al pecado y que había vida eterna. Eso es lo que le importaba. Si tenía estos rasgos o los otros, le daba igual. Segunda lección de este texto. Quizá alguno piense que pueda estar yo haciendo una interpretación no del todo correcta del texto. A mí me parece que es la correcta. No han pescado nada los apóstoles, aquellos que estaban allí. Había al menos 3 pescadores profesionales, Simón Pedro y los 2 zebedeos, Santiago y Juan. Al menos 3 pescadores profesionales en el lago que ellos conocían, en el lago donde habían estado pescando toda su vida. No habían pescado nada, suele suceder, no es que sales a pescar y todos los días regresas con la red llena, no habían pescado nada. Y se habían pasado la noche entera pescando. Sin embargo, se aparece Jesús. Y Jesús les dice, y esto es lo que me parece significativo, les dice Jesús, echad las redes a la derecha de la barca. Y entonces cargaron las redes de pescado, tantos que muchos años después, San Juan, que está allí presente, que es el discípulo amado por Jesús, que cuando identifica a Jesús, están como a unos 100 metros de la orilla, se echan nadando para llegar a la orilla cuanto antes y abrazar al Señor. San Juan lo recuerda, pasados los años, el número tan grande de peces que pescaron en esa ocasión, 153. ¿Pero qué significa lo de echar las redes a la orilla? Apliquémoslo, digo, es una interpretación que quizá a algunos no les parezca correcta, pero me parece que al menos incorrecta no es. No hay vocaciones. Y puedes hacer de todo y no hay vocaciones. Y las congregaciones religiosas están muriendo, los seminarios diocesanos cada vez tienen menos gente, por supuesto con excepciones, África en general es una excepción, aunque también allí levemente empieza a notarse la crisis. No hay vocaciones. Sin vocaciones sacerdotales, más pronto o más tarde, habrá que cerrar iglesias, habrá muchas menos eucaristías. También es verdad que también hay menos gente que va a la iglesia. No hay vocaciones. Esto tiene unas consecuencias desastrosas para la iglesia. Pero ¿cómo vas a conseguir vocaciones si no ofreces a los jóvenes una vida profunda desde el punto de vista espiritual? Si no les ofreces un mensaje claro y un mensaje fiel al Señor, un mensaje fiel a la tradición de la Iglesia. Si la oferta que se hace a los jóvenes es una oferta meramente humanista, esa persona que pudiera quizá tener vocación, esa persona o bien dice, yo me quedo como laico, tengo mi familia, tengo mi trabajo, y yo trabajo y ayudaré a los pobres con una parte de mi salario, luego no se suele hacer, pero bueno, haré eso, es un propósito que se queda muchas veces en eso, en buenos propósitos. Pero con eso ya tienen bastante. O en el mejor de los casos pueden decir, voy a tener una carrera y me voy a apuntar a alguna ONG que se dedique a hacer obras sociales.
en el mejor de los casos, que también sucede muy pocas veces, aunque sucede. Pero ¿por qué consagrar tu vida, renunciar a la familia, a los hijos, renunciar a tu propia independencia, a tu dinero, a tus planes, a tus proyectos, a hacer lo que quieres? Aunque cuando que tienes esa edad se piensa ingenuamente que vas a hacer lo que quieres, y luego cuando llevas años trabajando en una empresa te das cuenta de que el verdadero voto de obediencia se cumple con los jefes en la empresa y que el verdadero voto de pobreza se cumple cuando tienes que alimentar a tu familia y no te llega el salario para hacerlo. Pero cuando tienes esa edad, 18, 20, 22, el futuro te parece espléndido. Vas a tener el trabajo que te gusta, vas a ganar el dinero que quieras, vas a poder irte de viaje a donde quieras, vas a casarte con la muchacha más linda del mundo y vas a tener los hijos más guapos, inteligentes, obedientes, de todo. Bueno, eso es lo que pasa a los 18, a los 20 años. Sueños, proyectos. Es mucho más difícil renunciar a un sueño y a un proyecto que renunciar a una realidad, porque la realidad nunca es como el sueño, la realidad es mucho más gris, y a veces no solamente es gris, sino un gris tan oscuro que es bastante negra. ¿Y cómo vas a renunciar a todo eso, a todos esos planes y proyectos que son siempre ingenua y equivocadamente color de rosa? Pues solamente si tienes una relación con Cristo seria, intensa, si eres capaz de amar al Señor, o al menos si quieres amar al Señor con todo tu corazón. Eso significa echar las redes a la derecha de la barca, dar espiritualidad, dar motivación religiosa. Después pedir. Oye, tú que quieres amar a Cristo, tú, ¿por qué no te planteas amar a Cristo entregándote del todo, entregándote y renunciando por Cristo, porque hace falta y es urgente y es necesario que haya sacerdotes? ¿Por qué en lugar de ser pescador del lago no te conviertes en pescador de hombres? En lugar de ser médico del cuerpo, ¿por qué no haces de médico del alma? En lugar de ser arquitecto que construye casas, ¿por qué no construyes las casas del hombre que es su alma? Ese planteamiento, que hay que hacerlo, solo tiene una pequeña posibilidad de germinar y salir una vocación si eso se hace a unas personas, a unos jóvenes que previamente han recibido una formación espiritual y que han entendido que Cristo es el primero en la vida, lo más importante en la vida. Hay que echar las redes a la derecha de la barca. Hay que trabajar vocacionalmente, pastoralmente, hay que trabajar con los hijos de las familias que ellos han aprendido en casa qué significa seguir a Cristo. Y después hay que pedir al Señor el milagro, porque cada vocación es un milagro, cada una de ellas. Cuando nosotros, los franciscanos de María, recibimos, y es relativamente frecuente, correos de chicos que quieren entrar en el seminario, luego algunos, pues por circunstancias, determinada edad o otras cosas, ya no les damos la oportunidad de que vengan. Pero es porque ven en la televisión o ven en nuestras parroquias un ejemplo de unas personas para las cuales Cristo es lo primero. Cristo es Dios y queremos amarle con todo nuestro corazón y queremos entregarnos a Él con todo nuestro corazón. Somos pecadores, pero somos pecadores que quieren amar a Dios con todo el corazón. Por eso hoy que el Señor invita a echar las redes a la derecha de la barca, quiero invitar una vez más a los jóvenes que quieren amar al Señor, a que me escriban, a que escriban al correo de Magnificat, a que se pongan en contacto con nosotros. La mies es muchísima, los obreros son cada vez menos. Podemos pasar la noche entera trabajando y si Dios no toca el corazón de los fieles, el corazón de los jóvenes, no habrá ningún pez que entre en la red. La mies es mucha,
Pidamos al Señor de la mies que mande obreros a su mies, y yo pido y ofrezco la posibilidad de formarse en un seminario católico, en un seminario donde se forman sacerdotes que van a ir a lugares de misión donde no hay sacerdotes. Ofrezco a los jóvenes que quieren seguir al Señor que puedan entrar en nuestro seminario. Que así sea.